Empezamos las noticias más relevantes, cosas chulas, guapas y no tan chulas. Ya sabéis que también luego hacemos una pequeña mini sección de los Coding a Box que nos llegan a Switch, que eso no mola tanto, y este mes va a ser bastante duro para muchos. Van a tener que correr algunos, si quieren, algunos juegos en edición física. Ya os digo que van a sustituirse muchos juegos ya buscados en Coding a Box, que van a hacer que incluso la edición física para Switch sea incluso más buscada. Vamos a compartir pantalla. Venga, vamos allá. Y vamos a empezar con lo que ha habido toda la semanita, que hay cositas muy chulas. Denme noticias que el Somber Echoes sale físico en Switch. Bueno, cuando salga ya lo hablaremos. Venga, vamos a empezar. En este caso por Meridian. Meridian esta semana ha sido bastante activa. Bueno, ha sido locura. Ya han empezado con un juego que va a llegar exclusivamente de momento en físico, parece que a PlayStation 5. El Two Strikes, bebe, bueno, la secuela de Strike, de One Strike. Yo no he jugado el juego, pero bueno, tiene buena pinta. Lo raro es que sacan en edición física un juego más de corte, más sencillito. Lo van a sacar la gente de Meridian para PlayStation 5. En este caso es un juego de, ya veis, de lucha. Y por lo que veo que con 2 toques matas al contrario. Puede ser bastante loco. Me recuerda al Bushido Blade de Play 2, que era también del estilo, que era 2 espadazos y al carré, Este Two Strikes se lo ha anunciado esta semanita Meridian para PlayStation 5 en edición física. Y en principio han comentado que llegará en primavera de este año, La demo, si la queréis probar en Steam, la tenéis disponible. Bueno, y ahora PM Studios, el publisher americano, ha anunciado 2 juegos para Play 5 y lamentablemente no para Switch. 2 juegos que han salido en Switch en otros territorios, como es Japón. De hecho, este que veis en pantalla es el Tokyo Psychodemic, una visual novel de un corte bastante traumático, con bastante rollo puzzle y point and click, muy parecido al Death Mark, si os suena. Un thriller con toques sobrenaturales, de asesinatos e investigación, que ya llegó en Switch este año pasado, y esa edición japonesa lleva inglés, un juego muy bien valorado. Lo va a traer PM Studios este año a PlayStation 5. No sabemos todavía si Meridian, a través de Nunschool, el editor francés, nos va a traer este juego a Play 5. Algunos juegos de PM Studios ya sabéis que lo suelen traer aquí a Europa. Si este lo traerán. Lamentablemente solamente se ha anunciado la edición de Play 5, una cosa extraña. Pero bueno, los que tengáis Play 5, creo que es un juego bastante guapo, muy diferente. Tokyo Psychodemic. Hola Gorricha, muy buenas noches, guapa. Y aquí tenemos también al bueno de Alishini. Alishini, hola guapa, si estás por aquí, hace la hecho de promo. Dice que sí, tengo aquí el osito para que no toque el micro. Dice Eva. Bueno, este sabéis que ya lo hablamos de él. A ver si lo llega físico. Sí que llega físico a Europa. Este juego, el Kamibako, un RPG japonés que ya había salido en Switch, en físico en Japón, y ahora llega a Play 5 en PM Studios. Y no sale en Switch. Eso nos ha dejado todos locos. En nuestro caso ya sabéis que Eva es una gran amante de este tipo de juegos, porque además tiene algo de farming, evolución, gestión, muy bien valorado. También lo tenéis en Steam. Sale ahora en digital con inglés. Pero no sale para Switch. Pero PM Studio lo trae para PlayStation 5. A ver si también llega aquí a Europa. Si se hace con el Nunschool y nos lo trae Meridian. Pero me habéis comentado cuando lo anunciamos en el mes, creo que fue de Indies, que salían esos juegos interesantes para Steam, que era uno de estos y sí llegaría. Al final sí llega. Pero la noticia es que Switch no está en el epicentro, solamente PlayStation 5. Quizá PM Studios está valorando sacar estos juegos en Switch 2. O sacar caja Switch 1 y Switch 2. No me extrañaría. Puede ser esa una explicación. Pero de momento, el juego solo anunciado para PlayStation 5. Todavía no sabemos si llegarán a Europa.
tanto el Kamibako como el anterior que habéis visto, el Tokyo Psychodemic. Bueno, ahora Meridian. Meridian ha empezado parece que Meridian ha llegado o se ha unido más, si ya estaban. Ya sabéis que hasta hace un añito era Selecta la encargada de traer ciertos títulos de Red Art a España, y luego le cogió el testigo Meridian, pero parece que tiene que haber invertido pasta. ¿Por qué os digo esto? Porque, por ejemplo, ya fue la semana pasada con uno de los juegos, el del cocodrilo, ese beat'em up point and click tan chulo, el Brock de Investigator, que sacó una edición del Deluxe que ha sacado Red Art Games en su página web. Nos va a traer este mes que entra esa edición sencilla, exclusivamente lo trae Meridian. Esa no la tenéis en la página web de Red Art. Es decir, que tiene que haber metido de alguna manera o una relación más estrecha con Red Art. Y esta semana nos ha empezado a anunciar títulos que van a llegar retail a España, de las cuales igual solo había edición deluxe o no se habían planteado traer nadie, como es este, por ejemplo, este Gents and Guns Collection. Y eso da pie a pensar que han metido pasta la gente de Meridian para que la producción se haga más rápido y salga antes. Este Jets and Guns viene el 1 y el 2, de hecho solamente salió en PlayStation 4 el 2 por la parte de Red Art, en este caso en Switch salen los dos juntos, juegos bastante interesantes. Esta es la edición Deluxe que salió en Red Art, bueno, salió, de momento está en pre-order, y esto Meridian esta semanita lo ha anunciado con otros títulos más de Red Art. Esto va a llegar retail, no sé cuándo abrirán las fichas, ni la fecha exacta de llegada, pero sí han anunciado que llega a Switch el juego, este Collection de los Jets and Guns, Shoot 'em Ups. Hola Triple Indie guapo, aquí Eva les hace una super promo triple. ¿Qué tal guapetón? Aquí estamos a saco con noticias chulas. Bueno, Red Art Games, más con Meridian, en este caso el Dungeon Drafters, un juego muy chulo, que ya cuando salió el Kickstarter hace 2 o 3 años, ya les prestamos muchísima atención. Juego pixel muy guapo, como podéis ver, toque táctico rolero, con cartitas, que anunció Red Art Games hace 3-4 meses, sacó el pre-order de la Deluxe, y edición sencilla para PlayStation 5 y Switch, y ahora Meridian también ha anunciado que la va a traer a España, este Dungeon Drafter, también para PlayStation 5 y Switch. Ya sabéis que las ediciones Deluxe solo se quedan exclusivas de Red Art Games, pero las ediciones sencillas sí que van a llegar. De este juego que tiene muy buena pinta, este Dungeon Drafters. No, la verdad es que echarle un ojito, porque este de los tapadetes de Red Art, que está muy bien. El juego muy chulo. Muy chulo. Si os gustan las cartas, os gusta el tema táctico rolero, este es un juego muy interesante, que llegará en los próximos meses. La fecha aún final de salida no la tenemos. Se ha anunciado esta semanita, han ido anunciando cada día un juego. Parece que Meridian se ha vuelto loca. Bueno, siempre está loca porque cada semana 5, 6, 8 lanzamientos que anuncian. Una barbaridad. El siguiente Red Art que han anunciado también es un juego plataformero 2D pixel con toquecitos roguelite. No llega a ser un Metroidvania, pero tiene muy buena pinta también. Es este Guild of Dark Steel, que también se puso en pre-order en Red Art y que también Meridian ha anunciado esta semana que va a traer para Switch a España. Este Guild of Dark Steel. Hola MP3, MP3. A veces me equivoco. MP3. Espero que lo diga bien, o te digo MP3. ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo te comento? ¿MP3 o MP3? Porque hay gente que le gusta que se diga como toca, Y aquí os deja el canalcito de MP, que yo también no tenía ni idea. Yo es que últimamente estoy un poquito senil, Aquí tenéis el Eva que le hace la super promo. Como mejor te salga. No, gracias, guapo, gracias. Bueno, aquí tenéis las ediciones. La diferencia con las ediciones Deluxe, las ediciones sencillas, es que, como podéis ver, por el mismo precio,
pues llevan cajita de cartón y añadidos. Algunas llevan banda sonora, otras llevan un artbook, otras llevan llaveros, pósters, así que dentro de pagar un mismo precio está muy bien que comprar, por ejemplo, la Deluxe. Bueno, y el último anuncio, que también va a llegar por parte de Meridian, de Retard Games, es un Collection Volumen 1 de ciertos juegos que había licenciado de Play Asia, East Asia Soft, Retard Games, en PlayStation 4, que reunió en un primer pack, quiere decir que seguramente que saldrán más, 3 juegos shoot 'em up, los cuales estáis viendo aquí uno de ellos, iremos viéndolos ahora. Uno es el Void Gore, este es juego Pixel, que incluye este volumen 1. Este juego se agotó en un par de horas cuando salió en PlayStation 4 en su momento, en Retard Games. Este Void Gore, este es el primero. El segundo que viene en este pack es el Project Starship. No confundir con el Project Starship Z, que es la secuela. La secuela sí que fue exclusiva de Play Asia, el Z, el SIT. Pero el Project Starship primero lo distribuyó PlayStation 4 Retard Games y lo incluye en este pack de Switch, este primer volumen de Shums Collection. Que ya os digo, Meridian ha anunciado esta semanita que va a traer por aquí. Mucho shot em up, mucho zoom, mucha locura de naves, que siempre es bien. Y el tercero, otro que se agotó enseguida también en PlayStation 4 cuando lo sacó Retard, el Z-Warp, otro juego Pixel, muy del rollo de los anteriores, también de este Asia, Play Asia. Estos son los 3 primeros que incluye el volumen 1 de Shums. Es posible que nos saquen otro pack con otros 3, seguramente, durante este año, el año que viene, la gente de Retard. Y ya os digo, esto lo trae Meridian, en este primer volumen. Bueno, y ahora vamos con Microsoft, que ha hecho otros 2 anuncios esta semana. Parece que cada semanita está dando pinceladas de lo que va a ser como editora. Si queréis más pinceladas, hablamos de ello en el podcast que hicimos el viernes, conjuntamente con Diego Ultimo Cartucho y con Jack Pro. Lo tenéis en Twitch y también lo tenéis en YouTube, el podcast que hicimos de Switch 2 y de Microsoft. Y uno de estos anuncios es esto, el Age of Mythology Retold Immortal Pillars. Se ha anunciado el DLC de Immortal Pillars para el Age of Mythology, y encima anuncian también que va a llegar todo este contenido más el juego base para PlayStation 5. De momento parece que solo llegará digital. La fecha es en marzo, últimos de marzo, pero no solo eso, llega a 30 euros a Play 5, todo. Es decir, sale a precio reducido en digital en PlayStation 5. Todos los que no hayáis jugado a la franquicia, que es brutal, lo tenéis también, por ejemplo, en Steam, en Xbox, que está claro, siendo un juego de Microsoft, lo vais a poder jugar si tenéis PlayStation 5. Dice el Tejón, acostumbrado en PC sin ratón, se me hace difícil jugar. Yo también, ese tipo de juegos son más ratón, lo jugaba muchísimos en PC en su momento. Tienes razón, más o más... No sé cómo lo implementarán, habrá que probar. Y luego tenemos el Age of Empires 2, la Definitive Edition, que también la han anunciado. No han anunciado la fecha exacta, nos dice la gente de Microsoft que saldrá durante primavera, también para PlayStation 5. Bueno, Age of Empires 2, que no he jugado en algún momento a esto, que es un juegazo de estrategia brutal. Hola GR guapo, dice, ¿no hay ratón para consola? Supongo que sí, que la Play 5 tendrá ratón, ¿no? Y teclado, no lo sé. Lo que pasa es que no es tan usual tener teclado y ratón. Los que tengáis Play 5 y estéis a tope con el tema, ¿hay ratón y teclado para consola de Play 5? Eso habría que saberlo, ¿eh? Es una buena... Creo que para Play 3 sí que había. Bastante raro. Pero ahora Play 5 me pilláis, ¿eh? Bueno, y el anuncio de la semana de Capcom. Onimusha 2. Regresa este año, han anunciado que va a salir el remaster
de Onimusha 2 Samurai's Destiny para Play 4, Play 5, Xbox y Switch y Steam. Incluso Play Asia ya tiene la ficha del juego físico para Switch. ¿Qué os parece? Me está encantando esto. Esto significa, está claro, que además del remake del primero que están haciendo, veremos el remake de este segundo a futuro, porque ya lo hicieron, aunque tardó mucho cuando hicieron el remaster del primero, que si no salió físico aquí, salió en Estados Unidos y Japón. Seguramente que ya están pensando, una vez que salga el remake del primero, trabajar en el remake del segundo, pero antes quieren sacar todo el rendimiento del remaster. En Game no está Jar Raiden en el teclado, pues igual no hay, ¿eh? Igual si dice Jar Raiden no hay. Bueno, tenemos tráiler. Ya sabéis que esta semanita se anunció el Sonic Wings Reunion. Solo había imágenes y capturas. Y ya está en pre-order en Japón. De la reimaginación, la secuela del clásico Sonic Wings. Que llegará a Switch, creo que también Play 5. Pues ya tenemos tráiler en movimiento del juego. Sale este año en mayo en físico. Y parece que tiene buena pinta, ¿eh? Parece que para muchos está el juego a nivel. Está a nivel. Habrá que ver al final el resultado final, pero ya el juego lo estamos viendo en movimiento. Es el primer tráiler que han hecho del juego, el Sonic Wings Reunion. Juego nuevo. ¿Quién no lo ha reservado ya? Porque nosotros en Telegram hay unos cuantos ya que lo hemos reservado de cabeza. Hay algunos ya que los hemos reservado de cabeza. De los Sonic Wings. Se ve bien, ¿eh? Tiene buena pinta. Si mantiene la esencia del clásico, son juegos más agradecidos. No son bullet hell. Es un gameplay más tradicional. Quizá más acorde a gente que el bullet hell se le traba, pues puede estar interesante. Bueno, el Fashion Police Squad. Aquí me han tocado la patata. Yo lo reservé en Play 4 de Limited Run, pero esto hay que reservarlo en Switch, porque ahora lo han abierto el pre-order para Switch. No os dejéis guiar por el título y por la portada. El juego está muy bien. Como veis, este juego es un boomer shooter, pixel, muy chulo y muy divertido, con mucho toque de humor. Un policía de la moda. Y el juego está bastante guapo. Lo ha abierto Limited Run en pre-order para amantes de los boomer shooters. Como veis, tiene muy buena pinta. Dice MPir, este está en el carrito. ¿Cuál? ¿Este o el anterior? O los dos. Fashion Police Squad. Bueno, y ya por fin, Rendering Rangers, la reimaginación, el R2, juego que fue exclusivo de Super Famicom, de la buena gente de los creadores de los Turrican, que se quedó exclusivo allí, que está tan caro en Super Nintendo. Estaban trabajando en el remaster y ports para consolas de esta generación. Ya lo ha anunciado Limited Run Games, las ediciones físicas de Play 5 y Switch, con fases Run and Gun y fases Shoot 'em Up. Pues garral que se viene. Edición sencilla y edición collector por parte de Limited Run. ¡Hola, Las, guapo! Hola, Macarra, ¿qué pasa, guapetón? Aquí Eva haces una super promo, Macarra, y Kira también por aquí. Pues aquí tenéis juegos además, como veis, Limited Run, y que han utilizado el Carbon Engine, motor perteneciente a la gente de Limited Run, para remasterizar juegos antiguos a ports actuales. Y el otro juego que he anunciado esta semanita es el Puyo Puyo Champions. Ya sabéis que para Switch ha salido el Puyo Puyo Tetris 1 y 2 de Sega.
Y un juego que salió hace 4 o 5 años en digital, para jugar en cooperativo, para jugar en modo historia también, de los Puyo Puyo, y que al fin sacan una edición física también exclusiva y numerada de Limited Run Games. Parece que Sega confirma que han atado acuerdos para ahora y para futuro con Limited Run Games. Limited Run Games está haciéndose con franquicias y con juegos guapos. También es verdad que igual si no fuera por ellos, también igual muchos de estos juegos no los veríamos en edición física. Puyo Puyo Champions, parece que exclusivo para Switch. Y los amantes de Mega Drive y de Sega, ¡hombre, Pablo Retroscobrar! Gracias por esa pedazo sub. 18 mesazos con nosotros. Gracias, guapetón. De esa trilogía del viento, y que ha llegado un acuerdo con Edia, el publisher japonés, va a reeditar en Mega Drive, en Genesis en este caso, el juego en físico para Genesis. Y eso también que indica que posiblemente a futuro, ya os lo digo yo, la trilogía del viento, es decir, el viento, el Ernest Evans, que es uno de los juegos, y después el Anet, el Anet Forever, creo que es en inglés, pero que en japonés es el Anet Futatabi. La veremos también en consolas de nueva generación, seguramente Switch y PlayStation 5. Gracias, guapo, Pablo. Bueno, esto lo ha anunciado y se ha puesto en pre-order ya la edición en Limited Run. Y lo más interesante, también sacan otra edición de la tercera parte, el Anet Futatabi, o Anet Forever, creo que es Anet Forever, para Sega Mega CD. También licenciado por Edia, los dueños de las licencias. También por Limited Run Games. Parece que hay una corriente de que no muera muchas consolas ya enterradas, ¿no? Mega Drive en este caso, ahora Sega MCD. De hecho, vamos a ver si queréis las ediciones. Vamos a ir a la página de Limited Run. Aquí. Vamos a buscar el Limited Run. Bueno, acordaros que tenéis hoy como último día y hasta mañana, creo que a mediodía, por ejemplo, el remaster del juego que salió en PC, el Terminal Velocity. Luego tenéis por aquí el de juegos de Play 5 y de Switch, el Magical Drop, la sexta parte que era con mucho contenido, y las Collector de los Soul River. Pero aquí veis, aquí son las ediciones a que les interese, el Ernest Evans, la Collector, aunque luego tenéis la edición sencilla. A ver, para la gente que le mola el rollo, pues está guay. ¡Hola, las guapos! ¡Prime! 13 mesazos, gracias, guapetón. Gracias, hermoso. Y luego por aquí, por ejemplo, también que esto, en Sega CD, el Anet Returns, el Futatabi. Incluso creo que hay Collector del juego. Sí, aquí está. No, el pack con los dos. Anda. Habrá gente que le molará mucho esto, No, menos mal que nosotros no estamos en el rollo. Es un gasto tremendo. Bueno, y recordar que lo que hemos visto antes, que son, por ejemplo, la edición del Puyo Puyo. Mira qué edición más chula, con una cajita casi de Sega. Sale en 5 días el pre-order. Esta es la edición del Puyo Puyo Champions, por ejemplo, muy chula. Y luego tenemos aquí la del Rendering Ranger. Esta es la edición. Aquí el contenido de la Collector. Esto es brutal. Esto va a caer sí o sí. Hola, Maite, guapa. Este va a caer sí o sí. El Rendering Rangers. Bueno, vamos al siguiente. Bueno,
Fangamer está dispuesta a sacar todos los juegos más raros y más bizarros que nos podamos echar a la cara para Switch. Ya sabéis que han anunciado muchos, el Pizza Tower, hay muchos que han anunciado que tienen que llegar y que alguno lo va a traer Meridian. Pero acaba de anunciar otro juego, el Look Be a Landlord. Juego extraño, donde los haya, y lo va a editar Fangamer para Switch en físico. El Look Be a Landlord. A ver si también llega por aquí, si no habrá que importar. Look Be a Landlord para Switch. Bueno, y esto es una gozada. Había un juego, ¿os acordáis del Wallachia? El Wallachia, juego que sacó Pixel Heart, un pequeño estudio. Primero lo sacó en Switch. Era un juego con unos gráficos muy parecidos a los primeros Castlevania de Super Nintendo. Si bien no era un Metroidvania, era un run and gun bastante chulo. Ese Wallachia. Pues del mismo estudio han estado preparando un juego que la gente de Pixel Heart ha apoyado económicamente, pero que ahora PQV va a distribuir ellos en digital y en físico. De hecho, mirad aquí el logo de PQV, ¿vale? Esto lo vamos a poder disfrutar en Switch y PlayStation. Y el juego es el Chronicles of the Wolf. Es un Metroidvania dicho por el estudio, muy intentando que se asemeje a los clásicos de Castlevania. Muy guapo, muy chulo, y que ya tenemos el precedente de que hicieron un buen Wallachia. Y a ver qué tal cuando esto nos llegue en nuestras manos. No sé si primero lo editarán en digital y luego en físico o a la vez. A ver, habrá que estar atentos. Pero ya se ha confirmado que el publisher final del juego va a ser PQV. Y si es PQV lo traerá aquí Meridian. El juego luce guapo, y creo que puede estar muy bien. Como veis, un Metroidvania clásico con su mapita. Tiene buena pinta, además el mapa era grande, o sea que puede ser un juego con bastante contenido. El juego es el Chronicles of the Wolf. La mejor noticia, que sea al final PQV. Y esto es otra cosa muy chula, que han acordado que tendrán crossover con Bloodstained. Que habrá algún personaje presente en el juego. No sé si jugable o no. ¿Qué os parece? Eso es gracias a PQV, PQV. He puesto el dinerito y el acuerdo. Chronicles of the Wolf sale este año, como veis, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox, Switch y Steam. Y a ver cuándo salen las ediciones físicas, Chronicles of the Wolf. Tiene muy buena pinta. A ver si lo podemos jugar en el canal. Y estará muy guay. Este mola mucho, Macarra. Mola un montón. Bueno, Legacy of Kain. Legacy of Kain. ¿Dónde se venderá Lax? A ver, si se vende, lo vende PQV, al final lo vende en físico, lo vas a ver retail. Lo traerá Meridian. Porque todo de PQV lo trae Meridian de ellos. Bueno, Soul River. Al final se desveló el misterio. Ya lo sabíamos, ya habíamos hablado aquí en el canal. Que siendo el juego de Crystal Dynamics y que lo íbamos a ver igual que el Tomb Raider, que no os preocuparais, que si no ibais a coger la edición, son diferentes ítems, la versión es de Limited Run a la que se va a distribuir aquí, pero que si no ibais a quedar sin él, iba a llegar, y así ha sido. Meridian también ha anunciado la distribución de este juego aquí en Europa, pero si queréis la edición exclusiva con Steelbook, cuidado, son diferentes Steelbooks, la edición americana y la edición europea. Si coleccionáis Steelbooks, tenéis un problema, tenéis que ir a por las dos. La edición especial con Steelbook la distribuye Game de manera exclusiva en España, no así en Europa, que se distribuye en otros sitios. Así que Soul River se distribuye en este caso para PlayStation 5 y Switch, pero que hay una edición exclusiva. Podemos ir, quizá la vamos a ver, si la vamos a ver.
Game, vamos a ver, Game, Game, no, Game. A ver, Game, aquí. Vamos a buscar aquí, Soul River. Y aquí la tenéis, aquí tenéis las dos ediciones, ¿veis? Son exclusivas de Game, la de Play 5 y la de Switch. Y como podéis ver, pues viene incluida con una Steelbook, la cual es muy chula. No sé si hay imágenes por aquí. No, aquí, imágenes. No, pero te enseñan el vídeo. A ver. Ahora aquí. La edición de la Steelbook es preciosa. Hola, Darle, buenas noches. Dice el Tejón reservado. Me gusta que tenga libro de arte, el DRG ni llevaba. No, es que el DRG era en teoría más económica que esta. Bueno, esta sale. Lo que pasa es que, claro, le metes el envío y aduanas. Nosotros ya lo dijimos. A ver, nosotros fuimos a por la Collector con la figura. ¿Por qué? Porque queríamos la Collector. Aquella sí que es exclusiva. Ya lo comentamos en un momento. Si queréis una edición exclusiva, era la Collector. Esa no se iba a mover de allí. Pero que las otras ediciones tenía un 99,99% de posibilidades que un juego de Aspyr, que es el desarrollador que trabaja en los remaster. Hasta ahora los juegos de Aspyr han llegado todos han llegado aquí. Desde los de Star Wars hasta los Tomb Raider y ahora en este caso el Soul River. Así que mantiene la esencia. Hay un tráiler puesto, dice Eva. A ver. Sería lo de Game. Era lo de Game. Bueno, estaría en Game. Bueno. Y si queréis ver la diferencia con la Steelbook de Game, vamos a buscar Game de Limited Run. La diferencia eran diferentes. Aquí diferentes, aquí las. Aquí creo que viene. Se ve aquí la Steelbook, sí. ¿Veis la diferencia? Esta es más con la portada. La otra es. Las dos son muy chulas, pero son totalmente diferentes. En este caso, por ejemplo, no habiendo nunca. Tened en cuenta que del Soul River Legacy of Kain, en su momento que salió en PlayStation 2 y Play 1, no habían coleccionistas. Apenas había material. Para los que nos gusta el juego, nos gusta la franquicia y el personaje, una edición Collector me parece fantástica, brutal. Increíble. Para mí esto es oro. Ahora ya cada uno no es barata. Tampoco lo veo por el contenido muy cara. Tened en cuenta que las ediciones ultra de Limited Run están muy bien. Las intermedias ya depende de cada una. Hay algunas que están bien, otras son bastante chochas. Pero bueno. Vamos al siguiente. Este juego, el que veis ahora aquí en pantallita, es un juego muy chulo que ahora sale para consolas. Es el Grit and Valor 1949. Nos sale el 26 de marzo en Switch, Xbox y Play 5 y tiene muy buena pinta. Parece que hay interesados en edición física de un táctico que siempre... A ver quién será el que se haga con los derechos de este Grit and Valor. Tiene muy buena pinta de este juego que llegará en consolas en digital en marzo. Muy chulo. A mí me encantan estos juegos tácticos. Es contra más mejor. ...26 de marzo sale en digital. A ver cuándo va edición física. Bueno, Commandos Origins. Por fin. La reimaginación del Commandos. De ese clásico español de Pyro Studios. El Commandos, el 9 de abril sale en digital en Play 5, Xbox y Steam. Lo vais a poder ya probar en digital. Espero que no se les ocurra no sacar edición física. ¿Sabíais que esto salía, no? Que estaba en desarrollo. Tiene un pintón. Un juego remozado, el clásico remozado, a gráficos actuales, sin perder la esencia táctica de lo que supuso el Commandos de Pyros. Y a ver cuándo llega y si sale en físico, contad con edición seguramente para Switch 2.
Sí, eran juegos difíciles y muy buenos, Tejón. Además marcaron una época. Y sobre todo marcaron un estilo. Bueno, a ver. Esto es muy importante, este que veis ahora, este título. ¿Veis aquí? Retroware. ¿A qué os suena este editor? Retroware. ¿Os suena algún juego actual que haya salido que nos haya vuelto locos? A ver, un par de juegos. A ver, ¿a qué juegos os suena? Que lo hemos hablado mucho en el canal. ¿Os suena algún juego? Os doy una pista. Uno de ellos lo jugué con Eva. Lo jugué un juego de ellos, lo he jugado con Eva. Examen sorpresa. Y otro de ellos ha salido retail. O sea, uno salió limitado, ese que jugué con Eva, y otro de ellos ha salido retail. Y son un pack de 2 juegos de terror tipo plataformas, 2D pixel. ¿Os suenan? Iron Meat es de ellos. Y el Ash versus Halloween es otro de ellos, ¿vale? O sea, calidad hay, ¿no? Hay calidad. Bueno, pues ellos han atado un acuerdo con un estudio, el cual hizo el Steel Assault. ¿Os suena el Steel Assault? Otro juegazo. Y que he hablado aquí en el canal. Estudio Zenobia. El Neon Inferno. Lo van a publicar Retroware. Eso significa que va a haber edición física sí o sí. De hecho, ya se comenta, se rumorea. Ahora, también os digo que tiene muchas probabilidades de que el juego salga limitado. ¿Quién ha trabajado con esta gente? Pues ya sabéis, Limited Run Games y Strictly Limited. Pero bueno, eso también asegura que este Neon Inferno, perdón, llegue de alguna manera físico. Se está trabajando el port para Steam, para consolas, Play 5 y Switch. Y por lo menos llegará físico. El juego tiene muy buena pinta. Ya os digo, Zenobia fueron los creadores de Steel Assault, pero en aquella ocasión el Steel Assault lo publicó, fue Tribute. Como veis aquí, Neon Inferno. De hecho, veis aquí, entre el 10 y 17 de febrero se va a mostrar el juego, se va a jugar, a ver, en cooperativo y tal. Lo ha anunciado públicamente Retroware, se ha hecho con la franquicia, van a ser los que van a acabar de poner dinerito para que acaben el juego los de Zenobia. Y seguramente que este final de año veremos quién nos lo trae en físico. Bueno, ya hay fecha de salida del Broken Sword. Meridian, otra vez Meridian, el juego que va a publicar Retard Games en físico, nos lo trae Meridian aquí a España en retail. Ya ha dado fecha de salida final del juego, que llegará para Xbox, para Switch y PlayStation. La fecha de lanzamiento es el 25 de julio de este año. 25 de julio, la fecha que llegará este point and click, esta otra vez reimaginación o remaster del clásico del Broken Sword. Aventura gráfica brutal que nos llega. La edición Deluxe se agotó enseguida en Retard Games. Incluso hubo un Kickstarter apoyadísimo con Collector. Hola Diego, último cartucho. ¿Qué pasa, guapo? Por cierto, se está estrenando un vídeo el cual sale este señor. Además de ver que lo habéis visto en el canal, en nuestro podcast, que es de los 4 que pertenecemos a él, tanto Barugón como Diego Último Cartucho como Jack Pro y un servidor, que lo hicimos el viernes, lo tenéis aquí en Twitch y también en YouTube. El podcast, la charlita, tiene una charlita que ha hecho en la nueva sección de Eva hablando de juegos cozy. De hecho, ya que está aquí, os lo muestro. Os lo muestro que mira, aquí Eva nos pone aquí el enlace que le podéis dar, que ya se está estrenando. Es este de aquí. Así que echadle un ojito, que ya tiene charlitas Eva muy interesantes con Tesoro del Echak, con Martix, con el Espetumero Ortiz
dos grandes y como no con Triple Indie, Marcos, y aquí con Diego, último cartucho, es la cuarta. La tenéis ahora mismo subiéndose, la tenéis ya estrenándose en el canalcito YouTube y no os va a defraudar. Además ahí Diego da cátedra de muchos juegos de antaño, da mucha cátedra, es muy guay escucharlo. Ya sabéis, echarle un ojal, Y al bueno Diego con Eva. Seguimos. Capcom, el Fighting Collection 2, ya sabéis que se anunció en el Nintendo Direct de hace unos meses, se habían abierto fichas, preorders, pero no sabíamos fecha final de salida. Y Capcom, el mismo día que hizo el anuncio del Onimusha 2 Remaster, nos ha anunciado la fecha de salida final del juego digital y en edición física. Tenemos la fecha para el 16 de mayo, Switch y PlayStation. Lamentablemente, parece, se confirma que las ediciones físicas no van a llegar a Europa, por lo menos Switch no. PlayStation está en el aire con este pedazo recopilatorio, como veis, con los Power Stone, los Rival School, juegazos que nos llegan en ese recopilatorio. ¿Qué opciones tenéis? Importar. Tenéis las opciones de importar a Japón, que llevan todos los idiomas, o Estados Unidos también. En Estados Unidos salen tanto para Switch Play 4 como para Japón. Es lo que hay. Hasta que Capcom se porte con nosotros, que parece que no, es la única opción si lo queréis en físico. Sí. De hecho, Evil, la japonesa, hay una edición, hay dos ediciones de la japonesa. Hay una edición japonesa que viene con un cómic. No sé si lo sabías. La Japo viene con un cómic. De hecho, voy a mirar por aquí. Os puedo pasar el enlace. Aquí a ver si lo puedo mirar. Os paso la japonesa. Un momentito. El enlace de la japonesa. Que viene con un cómic añadido en el pre-order. Porque hay dos ediciones, hay una que la lleva y otra que no. Y ahora la paso por aquí. Aquí os la meto, por si alguien está interesado en la Japo con el cómic. Ahí está. Ahí tenéis el enlace de la edición para Switch, de la edición japonesa que lleva todos los idiomas. Capcom siempre desde Play 3 ya está metiendo los idiomas que lleve o que haya traducido en todos sus juegos. Eso es un logro. Hombre, aquí se suscribe el Tejón Prime, 4 mesazos, gracias guapetón. Y encima también nos sigue Belcebú 1984, gracias por ese super cookie seguimiento. Ya, Eve, lo del librazo, es que también lo sé. Pasa que se nos complica mucho el tema gasto, pero no me lo recuerdes, eso no se hace. Ahí tú estás dando ahí bajo la yugular ahí a doler, Esas cosas no se recuerdan. Dice Evil, dice, las ilustraciones que llaman Keyart de sus títulos lanzados, ya. Tú Capcom le das a tope, yo también intento comprarlo todo de Capcom, sobre todo los, ya sabes, los 2D, todo lo que sean beatemaps y juegos de lucha me encantan. Soy un fan, es que soy fan de muchas cosas, pero Capcom lo hemos jugado muchísimo en nuestros tiempos mozos. Sobre todo este recopilatorio con los Rival School o los Power Stone y tal. Y el Project Justice, por ejemplo, que también venga por aquí, que eso está muy guay. La verdad es que Capcom se está portando muy bien con estos recopilatorios, pero con Europa en tema físico nos está dando bastante asquete, No está trayendo casi nada. Eso es bastante... Bueno, de hecho, luego al final de las noticias vais a ver un montón de juegos de Capcom que se van a sustituir por Code Box. O sea, nos van a hacer daño, las cosas que van a llegar de Capcom que se van a sustituir con Code Box en Switch. Eso es una bastante cerdada. Bueno, los Mega Man y hasta ahora todos los Collection también, ¿no? De beatemaps y tal. Es un bastante... No entiendo, porque no sé si por el tema de la localización o el tema de cada país lo suyo. No sé.
Bueno, los amantes de la lucha libre, se ha anunciado ya, se han abierto pre-orders de los WWE, el 2K25. Yo no soy muy fan, pero sé que hay gente que le encanta los juegos de lucha libre de la franquicia. En Estados Unidos, lo curioso es que sale también para Play 4 y Play 5. También para Xbox. Y la fecha 14 de marzo ya. Aquí se confirma Play 5 y creo que Xbox. Play 4 está en el aire. Así que si sois fans de Play 4, igual lo suyo es importar a USA. No sé si al final también lo sacarán en Play 4 en Europa, este WWE 2025. Bueno, interesante. Yo no soy muy fan de la saga, ¿no? Nunca me han parecido juegos. Yo soy más de juegos de lucha libre, más arcade, más funcionales, no sé. Más retro, ¿no? Amantes de las reediciones para Switch y de los que os quedasteis sin él, juego que licenció Marvelous Exit en físico en Estados Unidos, que el juego estaba agotado y estaba bastante subido de precio en segunda mano. Este Burger Time Party, sin ser una maravilla, recuerda al clásico y que ahora la gente de Exit en Estados Unidos ha reeditado exclusivamente para la página de Video Game Plus. Si a alguien le interesa, Video Game Plus lo tiene ahora mismo a la venta hasta que se agote. Esta segunda tiradita pequeñita que ha hecho Video Game Plus exclusiva de este juego, que salió hace 5 o 6 años en físico, muy desaparecido y bastante especulado en segunda mano. El Burger Time Party. Bueno, esto le gustará a Evil. El Raiden Fighters Remix Collection, que se anunció hace 4 meses este teaser. Bueno, de hecho ya PlayAsia ya ha abierto ficha para la edición de Switch, aunque aún no ha abierto el pre-order. De la gente de Moss, que son la gente que ahora tiene la licencia de todos los Raiden. ¿Lo tienes en 360? Juegardo, ¿no? Pues los Remix Collection. Esto es brutal. A ver cuándo abren ya definitivamente los preorders. Habrá edición asiática. De hecho, PlayAsia ha abierto la ficha. Posiblemente, vamos, lo tengo seguro que habrá edición japonesa. A ver cuándo se abre la ficha. Ya lo comentaremos por aquí. Pero que vengan todos los Raiden Fighters en este collection para Switch, me parece fantástico. Y esto aquí todos a caer como jabatos, ¿eh? Dice Evil, 3 juegos y un montón de naves para pillar, mejor que los Raiden de ahora y tanto. Bueno, el Raiden Nova no estaba nada mal, ¿eh? El Twin Stick, que además cambia de género con Twin Stick, es tipo Twin Stick, ¿no? Por lo menos innovan un poquito. No está mal, ¿eh? Quizá no llega a la altura de los clásicos, pero bueno, por lo menos sacan cositas. Y no sé si has visto que al principio del directo hemos puesto el nuevo tráiler del Sonic Wings, Evil. Sonic Wings Reunión, ya por lo menos hay gameplay Raiden y no tiene mala pinta, recuerda mucho a los clásicos también. Lo has destrozado vivo, el Twin Stick. No me extrañas, conociéndote seguro. Bueno, esto... Dice Evil, el Sonic Wings de momento me llama poquito. Le veo poca intensidad. A ver, es mucha nostalgia. Yo he caído de lleno, ya he hecho el pre-order, pero... A ver qué tal al final. A ver si se cae en saco roto, ¿no? Y aquí veis esto, ¿no? Cyber Shadow. El bueno de Shinra nos ha pasado un pantallazo del grupo de Telegram de que ya se ha registrado este juego en Europa para físico. De la gente de Just Club Games, ya sabéis. Shovel Knight, que sacaron este Cyber Shadow. Totalmente olvidado. Pues la gente de Super Rare Games lo ha licenciado. De momento Play 5 pone, yo supongo que también Switch. Se ha registrado Peggy, Play 5, yo supongo que también lo llevarán a Switch. No serán capaces de Switch de quitarla de la ecuación. Pero bueno, simplemente que salga físico este Cyber Shadow, que hace 5 años ya salió, que se habían olvidado de él, me parece fantástico. Además hablamos de él en el directo especial que hicimos esta semana pasada, que pronto subiremos a YouTube, de juegos de ninjas, que hicimos un especial de 80-90 títulos de ninjas. Hablamos de él. Juegardo, por fin que llegue físico
y que no se queden en el olvido en digital es un logro. Sí, verdad, Evil, merece mucho la pena, aunque mucha gente ya sabes que igual no le apetece comprarlo en limitado, pero por lo menos que salga, aunque sea limitado, porque parece que la gente se había olvidado de él. El Lord of Exile, ojalá. Yo ya después de ver que juegos salen después de 5, 6, 7, 4 años, que veo que los están recuperando, ya lo espero todo. Lo espero todo. Yo ya no descarto nada. River Shadow. Y ahora vamos con cositas de Funbox, el editor inglés que edita cosas. Bueno, esta vez ha anunciado cosas muy interesantes. Nos va a traer un juego que Eva lo tenéis siempre en el radar para Switch y Play 5. El Creepy Tales. Creepy Tales en un double pack con los dos juegos. La gente de Funbox GS2 en Estados Unidos son como se llaman, pero Funbox en Europa, el editor inglés que edita bastante morralla, ya lo sabéis, pero bueno, hay cosas que son interesantes, como este Creepy Tales que ya lo jugué en el canal. Estas aventuras gráficas, point and clicks, bastante creepies, bueno, spooky cookies, bastante guays, y que un género como que hemos visto como que ha editado en Super Rare, que han tenido bastante éxito y que tiene buena pinta. El tema de proporciones horrorosas, y que lo edita en este caso Funbox, bastante interesante. Aún no hay fecha de salida, pero lo va a traer para Switch y PlayStation 5. Este Creepy Tales, buenos point and click. Para PlayStation 5 también nos trae un juego de bélico. No tiene mala pinta, es el United Assault Normandy 44. Lo trae para Play 5, de hecho en Amazon UK ya lo fechan para el 21 de marzo. Es decir, si os gustan los juegos bélicos en primera persona, este juego más sencillito, pero que tiene buena pinta, lo va a traer Funbox en físico para PlayStation 5. Últimamente algunos juegos de Funbox los estaba trayendo de manera exclusiva Game. Habrá que ver si Game lo fecha, lo lista y lo trae aquí a España. Juego bastante, por lo menos, muy superior a la media de juegos que trae Funbox. Ya os digo que lo de Funbox algunas veces se tiene que llorar, de ciertos juegos que editan. A ver, este juego puede tener su rollo. My Bed Practice in the Zoo. Igual a Eva le gusta y todo, porque no tiene mala pinta a nivel del gameplay, cuidado. Lo trae Funbox. Es un juego de veterinarios del zoo. Lo va a editar en PlayStation 5 y Switch. El juego del zoo sale... Lo tengo por aquí. Lo tienen listado para también el 25 de abril. Para Switch y PlayStation 5, la gente de Funbox. Si os gustan los animales y queréis ser veterinarios, ya sabéis, aquí tenéis un juego que trae Funbox. A ver, tiene que ser un poco complicado mover esto en Switch. Si ya supongo que tendrá problemas en moverlo en PlayStation 5 porque el juego parece bastante torpe, en Switch esto tiene que ser horrendo, pero bueno. Otro juego que nos trae Funbox para Play 5 es el United Assault World War 2. Tiene buena pinta, es un juego bastante arcade bélico para PlayStation 5, además del mismo estudio que hemos visto antes, del United Assault Normandy. Este es el War, y se ve bastante guapo también. Lo trae también físico para PlayStation 5, la gente de Funbox. La fecha listada para este juego, el World War 2, es 21 de marzo. 21 de marzo. Play 5. A ver si los trae en este caso Game. Bueno, y ahora pasamos a la última fase de las noticias, donde sabéis que siempre hablamos de juegos que
nos van a llegar en Codinabox. La inmensa mayoría que sustituyen a los juegos físicos, que ya habían salido previamente. Y esta vez se suman editoras que hasta ahora no habían sacado juegos físicos. Perdón, juegos en digital. En Codinabox. Y tiene mala pinta el rollo, tiene muy mala pinta lo que se viene. Empezamos. Vamos allá. A ver qué... Capcom. Capcom se va a unir a todas esas compañías en Switch que van a traer juegos en Codinabox. Y esto es preocupante porque si ya eran juegos bastante complicados de encontrar, como este Ultra Street Fighter 2, ya se ha listado en Amazon UK la fecha y el precio de este Codinabox y otros tantos de Capcom. Y el problema no es que salga en Codinabox, es que sale a 25 libras, 30 euros. Este zip, este Codinabox, sale a 30 euros. 34,95 libras el Ultra Street Fighter 2, que fue exclusivo en su día para Switch. Sustituye en principio al que salió en su momento. Que ahora está bastante buscado la edición. Pues lo sustituyen por un Codinabox. Apuntad, sabéis, en estos casos, si os gustan los juegos, la oportunidad de buscarlos antes de que los sustituyan por los Codinabox, que luego se hace más difícil encontrarlos. Tenía este modo extra. Siguiente de Capcom. El Street Fighter 30 Anniversary Collection. Otro al mismo precio de 24,95 libras, es decir, 30 euros. Sustituye Capcom en otro Codinabox al que salió en su momento en físico en Switch. Juegazos, un recopilatorio muy bueno. Pues Capcom también lo sustituye por otro zip, otro Codinabox. Playón en este caso es el publisher. En España, Europa. Pero tiene más pinta de ser idea e interés de Capcom de volverlos a distribuir en Codinabox. En este caso, el Street Fighter 30 aniversario. Nada, esto tiene mala pinta. Muy mala pinta lo que se está viniendo. Que se está viniendo en los últimos 2 o 3 años o 4 de consola de Switch. Va a ser un conteo constante de salir juegos en Codinabox o sustituir los antiguos por ello. Otro más que llega en Codinabox, que aquí no salió en físico. ¿Os acordáis del Monster Hunter Stories, el primero? Que aquí no salió, aquí solo salió en físico en Play 4. Pero llega ahora el Collection con el 1 y el 2 y nos llega en Codinabox, también a 30 euros, 24,95. Bueno, empieza a ser... Apuntad, porque si los queréis, ya sabéis. Este caso es el primero, que ya os acordáis del que salió en 3DS, que salió hace un añito remasterizado para Switch y Play 4. Aquí no llegó en Switch, solo llegó en Play 4 en físico. Salió en Japón, eso sí, en físico y Estados Unidos, aunque venía el segundo en descarga. Y luego también viene en ese mismo pack el juego también con número de código de descarga, el Hunter Stories 2, que ya salió, ese sí que salió físico aquí. El segundo. Y aún queda otro más de Capcom, y este quizás es más interesante que sepáis que se va a sustituir por un Codinabox. Y no es otro que otro Monster Hunter. Un Monster Hunter que es el Rise Sunbreak. El Monster Hunter Rise Sunbreak lo sustituyen por otro Codinabox, también a 30 euros, a 24,95. La fecha de estos últimos del Stories será el 31 de marzo, igual que los otros. Y también este Monster Hunter Sunbreak también será el 31 de marzo. No sé qué opináis, esto tiene muy mala pinta. Ahora Capcom se une. En fin, una marranada. Y ya no es eso el precio, es el precio. Dices, mira, te sale 10 euritos, 15. Pero te sale a un precio muy alto, 30 euros, y no deja ser un código en un papelito.
Y otra que no se había unido hasta ahora en los Codinabox, eso sí, es una editora más humilde, es Gamer1000. Gamer1000, que ya sabéis que edita juegos, algunos bastante horrendos y otros no están mal, pero una editora bastante mediocre. También se une y ha anunciado otros 3 juegos que sustituye en Codinabox. Este no es de ellos, este directamente sale en Codinabox. Es el Sociable Soccer, el 2025, directamente sale en Codinabox. Este salía en PlayStation 5, pero el juego que sale para Switch sale directamente en Zip. Codinabox. Este juego arcade de fútbol sale en Codinabox directamente, sale el 4 de abril. 4 de abril. Bueno, de Gamer1000, el Walking Dead Destinies. Si queréis el juego en físico. Hola Rodríguez Víctor, muy buenas noches, guapo. Si queréis el juego en físico, aprovechad porque se sustituye por el Codinabox. A ver, el juego tiene, ya sabéis, que notas dispares. Un juego bastante mediocre en lo que a historia se refiere, porque ya sabéis que aquí se planteaba el hecho de que hubiera pasado si se hubieran tomado caminos diferentes los protagonistas y lo que hubiera podido ocasionar en el juego, en lo que sería la historia de The Walking Dead, ¿no? La historia es una puta basura, muy mala. Pero, por lo contrario, el gameplay, lo que son las muertes, el juego en sí, cómo matas, y no, al parecer no estaba nada mal. De hecho, vamos a ver un poquito de gameplay. El hecho de cómo matar zombies y tal, el juego está bastante logrado. Pero claro, fallaba quizá en lo que quería plantear el juego, que era el tema historia, la diferencia con lo que sería la serie. Ahí fallaba bastante el juego. Pues este juego, este Destinies, en Switch se sustituye ahora por un Codinabox. El juego saldrá el 28 de febrero. Eso sí, aquí Gamer1000 sí que se porta y sale a 9,99 libras, es decir, 12 euros. Rondará los 12-14 euros, supongo que aquí en España, en el resto de Europa. Precio más económico. Otro juego que se sustituye por Codinabox es el Trolls de DreamWorks. Este juego de plataformas de la franquicia de las películas, también distribuido por Games1000. En Switch se sustituye también por otro Codinabox. Si queréis el juego en físico, ya sabed que ahora se sustituye por el Zip. Este DreamWorks Trolls The Mist Rescue. También 10 euritos. Perdón, 9,99 libras. Eran 12 euritos o 14 euritos. Y por último, el último Zip, el último Codinabox anunciado, que sustituye al físico. También distribuido por Gamer1000. El último juego de Avatar de Last Bender, el Quest for Balance, que salió también en Switch y PlayStation. Se va a sustituir el juego de Switch por Codinabox, también por 9,99 libras, unos 12-13 euritos. También sale el 28 de febrero. Como veis, cada semana, cada vez más estudios, más publishers están sustituyendo sus juegos por Codinabox. Reediciones chustas de estas. Y además en este caso se suman las de Capcom, que me parece una marranada gorda. Y hasta aquí las noticias de lo que se refiere a la semanita. Y si estáis en YouTube, gracias por seguirnos, por vuestro apoyo. Volveremos la semana que viene con más noticias. Chao, chao.